debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Bienvenidos a Contraportada. El día de hoy nos encontramos con Alonso Ojeda Awad. Él es el presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, ex embajador de Colombia en Europa y médico de la gloriosa Universidad Nacional, Universidad Pública. Muy honrados de tenerlos en este escenario. Bienvenido, Alonso Ojeda. Pues muchísimas gracias. El día de hoy, pues en la agenda mediática de nuestro país está de presente el tema de el Consejo de Ministros, que fue televisado, que fue un ejercicio al que no estábamos acostumbrados y que ha suscitado muchas opiniones, y algunas de ellas en los medios hegemónicos contra esta decisión que toma el presidente. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un escenario de análisis, queremos conocer tu opinión desde una perspectiva democrática sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de televisar este Consejo de Ministros. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles mucho a Contraportada, que es nuestra revista que cada semana lleva nuestros puntos de vista a la opinión colombiana para suscitar un urgente y genuino debate. Acerca de este punto, yo considero que el Consejo de Ministros tiene una importancia histórica en el proceso político colombiano. Por primera vez en toda la historia, un presidente asume con su talante democrático esta espinosa tarea y riesgosa tarea. Pero la democracia va imponiendo estos procederes, estos procedimientos. Y estamos trabajando por una democracia radical y profunda. Yo precisamente escribí mi último libro, que es este Proyecto de Nación hacia una democracia radical y profunda, que invito a leer, donde precisamente insisto en la necesidad de dejar ese concepto obsoleto, pudiéramos decir, de la democracia, y ganemos el verdadero concepto de la democracia radical y profunda que está exigiendo no solo nuestra sociedad, sino las democracias del mundo, y en especial las democracias de América Latina. Porque veníamos acostumbrados a un esquema viejo de democracia donde lo fundamental era la voz del soberano o la voz del mandatario, y donde esa voz solamente se escuchaba en los conciliábulos de poder. Pues ahora, con el presidente Petro, que ha dado este paso hacia adelante, encontramos que hay un nuevo concepto de democracia. No solamente es la dura y profunda participación con sus ministros y sus directores, sino que puso la RTBC, la cadena televisiva, al servicio para que le mostrara a los colombianos, para que nos mostrara a los colombianos cómo es que realmente
está el gobierno, están sus ministros y están las contradicciones. Entonces, para mí, este es un aspecto muy importante. Dejemos atrás ese concepto obsoleto de una democracia que era exclusivamente para los pequeños grupos políticos de élite, que eran los únicos que podían acceder a la información acerca del manejo y de la estructuración de la problemática del Estado, y hayamos ganado esta nueva visión hacia una verdadera democracia, recordando que democracia es un término que viene de raíces griegas, que quiere decir demos, pueblo, y cracia, gobierno, es decir, es el gobierno del pueblo. Aquí ha costado mucho trabajo lograr esta acertada acepción. Ya desde los años 40, 47, Jorge Eliezer Gaitán luchaba desde la plaza pública y luchaba desde el teatro, el famoso teatro donde hacía sus encuentros en Bogotá, reclamando la presencia y la participación de verdaderas organizaciones del pueblo para poder enrumbar la necesaria y vigente lucha por los intereses de los sectores populares del pueblo, que a extrañeza nuestra no se han llevado a cabo. Y hay que seguir luchando porque se lleven a cabo. Y ese fue el ejemplo y la demostración que hizo el presidente con su famoso Consejo de Ministros abierto a la escucha y a la visión de todos los colombianos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero retomar un poco tus palabras para este espacio. Entonces, entiendo que tú opinas que fue un ejercicio positivo de democracia radical y profunda, verdadera, y pues que desde una perspectiva de gobierno del pueblo es un ejercicio valioso. Perfecto. Vamos a, sí, estamos muy sintonizados. de acuerdo. Me interpretaste muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar lugar a la siguiente pregunta. Y es que tanto gana o pierde el presidente Petro ampliando estas alianzas políticas más allá del espectro de la izquierda, porque sí hubo como una sensibilidad desde este espacio que pues siente que fue el que lo eligió y que es un espacio que nunca se había tenido, por cierto, también en este país, la izquierda nunca había gobernado. Entonces, ¿cuáles son como esas alianzas y cuáles son de alguna manera como las consecuencias en ganancias y pérdidas para Petro en enviarse, como de pronto lo vimos, o esa fue como la sensación que quedó? Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera decir que lo que vamos a tratar de hacer es un análisis político, un análisis objetivo de una realidad que vivimos, vimos y escuchamos. No es un análisis moralista. No me gustan las posturas moralistas que le cierran a la política las oportunidades de ser. ¿Qué es la política? Para nosotros la política es precisamente esa herramienta que debe ayudarnos a conducir en las realizaciones de un gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo, como decía Abraham Lincoln. Entonces, yo pienso que fue una postura muy importante, la que realizó el presidente Petro. Llevar en una confrontación fraternal, pero objetiva,
y serenas, llevar a demostrar que sus ministros no han estado a la altura del compromiso que el presidente adquirió con el país. Y por eso, en esa cuantificación que hace de las promesas que se han cumplido y las que no se han cumplido, pues hay una profunda diferencia. Por ejemplo, las promesas realizadas que se comprometió el presidente son pocas en relación a las promesas no cumplidas, no realizadas, los proyectos de país no realizados. Entonces el país pudo darse cuenta que efectivamente hay un profundo vacío en el comportamiento y en el desarrollo sistemático de las políticas de los ministerios. Ya realmente pues es una frase muy acuñada a lo largo y ancho del país, en que la ejecución está muy, pero muy atrás. Entonces, si no hay ritmo de ejecución de las ejecuciones presupuestales, pues realmente los proyectos no se cumplen. Y si los proyectos no se cumplen, la satisfacción del pueblo pues va a estar cada vez más disminuida. Y eso fue lo que hizo el presidente, mostrar realmente que había una serie de ministerios que no estaban ejecutando la tarea. Porque los ministerios no es solamente para darse pose diaria en los periódicos. No, la tarea de los ministerios es para resolver la cantidad de problemas que tiene aplazada la sociedad colombiana. Entonces, muy importante, y a mí me llevó a pensar cuando vi este Consejo de Ministros y cuando vi que el presidente pues realmente aprovechaba las circunstancias para consolidar como su mano derecha a Benedetti. Pues que esa es la potestad del presidente. Para eso nombramos al presidente, para que haga realidad sus pensamientos y su visión política. Y el presidente Petro ha demostrado tener una gran visión política y muy acertada visión política que hay que reconocer. Esto me llevó a mí a recordar una vieja anécdota que se dio en Pekín, en China. Ya había pasado todo el periodo de Mao Zedong y se había consolidado con Mao Zedong el triunfo de la revolución. Pero después surgieron discrepancias acerca del manejo del poder, como es lógico. El poder es un ser vivo y crea discrepancias. Entonces, Deng Xiaoping, otro dirigente muy importante de la revolución china, manifestó desacuerdos con Mao Zedong, que era como el jefe, el presidente. Y en una entrevista que le hicieron a Deng Xiaoping, le preguntaron, ¿y qué opina Deng Xiaoping de Mao Zedong? Y dijo una palabra que para mí es acertada. Dijo, por encima
de cualquier consideración, debemos reconocer, el pueblo chino tiene que reconocer que el presidente Mao Zedong fue el que lo llevó a la victoria, fue el que hizo capaz la victoria, y eso debe merecer el reconocimiento eterno de toda la población china. Aquí hay que reconocer eso, el que realmente condujo al triunfo de la esperanza, como hemos llamado el pueblo, a que condujo al presidente Petro, y por lo tanto el presidente Petro debe merecer el reconocimiento político. Y otra anécdota que yo quisiera tocar, ahora que estamos tocando este problema de del poder y sus contradicciones, es que recuerdo la famosa anécdota del presidente Alfonso López Michelsen. Él dijo que la conducción de un gobierno, él la asimilaba como una travesía en trineo en un crudo invierno, con mucha nieve cayendo, obstruyendo el camino, haciendo muy difícil el andar. Es decir, en este caso el andar de la administración, muy difícil. Entonces, pues López Michelsen consideraba que haciendo esa dura travesía en ese crudo invierno, el gobierno es como un carro jalado por los mejores perros, pastores, jalando ese trineo, y que cuando van apareciendo las dificultades, pues el presidente, el conductor, tiene que ir soltando sus mejores perros para que se enfrenten a los lobos de la oposición. Entonces, la gran solución, contradicción es cómo lograr llegar al final del mandato y cómo tener que sacrificar los mejores perros en ese enfrentamiento. Entonces, eso es lo que le toca hacer al presidente Petro. Pues él es el que sabe de la política. Él es el que tiene el conocimiento profundo del momento político que vivimos. Y él tiene todo el derecho, se lo hemos concedido los colombianos, de elegir y de armar su gabinete como él mejor quiera y pueda, para mostrar mejores resultados. Gracias. Vale, entonces vamos a continuar con la tercera pregunta que tenemos para el día de hoy, y es: a la luz de este Consejo de Ministros, ¿cuál es el balance de las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, ¿qué balance hacemos después de este consejo? Sí, pues siendo muy honrado, hay que reconocer que este Consejo de Ministros mostró que las realizaciones, las ejecuciones presupuestales y los compromisos se han quedado muy atrás. Esta fue como la visión para los que seguimos puntualmente el Consejo, y que el presidente Petro aprovechó para llamar severamente a sus ministros, porque en última instancia lo que está en juego es el nombre y la gestión del presidente Petro. Los ministros son fusibles que el presidente va desechando en la medida que la lucha en ese crudo invierno del poder, pues lo vaya exigiendo. Pero el que tiene la gran responsabilidad es el presidente.
y el presidente dijo que había más de 145 compromisos, promesas, proyectos que los ministros no habían realizado y que tenían este tiempo ya con el sol en la espalda para hacerlos realidad. Pues muy acertado y los colombianos de buena fe y de buena voluntad que acompañamos al presidente debemos reconocer. El presidente fue muy honesto y muy claro con la opinión nacional al decir que los ministros no han realizado más de 145 proyectos, compromisos que no lo han realizado, y los que los tienen que realizar son los ministros. Para eso se nombran como ministros, como ejecutores de la política, y él exigía eso, y me parece muy bien. Y si él considera que Benedetti puede ser una persona que le ayude en la tarea política de lograr una mayor presencia y mejores ejecuciones en lo político, pues apoyamos al presidente, porque eso es así. La política es el arte de las ejecuciones. Si no hay ejecuciones, no hay política. Entonces el presidente tiene todo el derecho de orientar y organizar su gabinete como bien piense. Y si pensó que lo mejor era tener a Laura Sarabia como su canciller, que le puede ayudar más, pues bienvenida esa decisión. Es una joven mujer colombiana que ha demostrado tener mucho acierto en la problemática de la política. Y como ya les dije, pues si el presidente en su saber y entender como presidente ve que le sirve más tener a Benedetti fuera de consideraciones ideológicas, que no es el momento de tocar y de referir, pues está muy bien que lo haga el presidente y continúe hacia adelante y pueda hacer realidad el cumplimiento de la inmensa mayoría de promesas y proyectos que ofreció a la población colombiana. Adelante. Hasta un poco a la última pregunta que te teníamos, pero bueno, desde una mirada prospectiva, ¿cuál es el movimiento que realizará el presidente Gustavo Petro en su gabinete y qué rol van a jugar tanto Benedetti como Sarabia? Pues ya te nos habías adelantado un poco, pero para profundizar en esta pregunta. Sí, está muy bien. Mira, yo quiero hacer un planteamiento en relación a esa pobreza política e ideológica que manifiesta la oposición. La oposición no tiene ningún proyecto político. La oposición anda perdida en gastar su tiempo en defensa frente a los tribunales, porque los ha caracterizado siempre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, esa es una oposición que anda perdida en el universo de la política. Mientras tanto, el presidente, en medio de toda esta complejidad, trata de orientar de la manera más correcta la nave de la nación, que se oriente hacia sus puntos que van marcando el destino. Y entonces me parece muy bien que el presidente en determinado momento
no caiga en una actitud maniquea donde lo quieren llevar ciertos sectores con ribetes ideológicos. No, el presidente está por encima de los ribetes ideológicos. El presidente es la persona de carne y hueso que tiene que orientar este proceso aspirativo de una democracia más amplia, una democracia más radical, de una democracia más profunda, de cómo realizar las reformas que le ha planteado a la nación colombiana y que no se han realizado. Entonces, hacia donde debemos mirar con mayor objetividad es hacia esas realizaciones. Y si el presidente, para hacer realidad esos compromisos, considera que debe tener como su canciller a Laura Sarabia, pues bienvenida, porque es una decisión inteligente del presidente. Y ahora, si el presidente considera que debe tener a Benedetti para sortear las dificultades que se están presentando en este último periodo de la presidencia de Petro, pues excelente. Mejor dicho, el que tiene que responder es el presidente, y el presidente está muy bien que haga los cambios urgentes que requiere la conducción de la nación colombiana. Esa sería mi opinión. Gracias. No, a ti muchísimas gracias. Siempre es un honor contar con tu presencia en este espacio, con tus lecturas, con tus análisis. Y para concluir, es algo que dijiste y que me gustó mucho, es que la política es el arte de las ejecuciones y que el presidente Gustavo Petro en su autonomía puede decidir quién lo acompaña para cumplir con su programa de gobierno. También hablaste de la pobreza política e ideológica pues, de la oposición, que no tienen un proyecto político. Los ministros pues también pues, son ejecutores de la política y estuvo bien pues lo que muchos llamaron como regaño. Tú hablas de una confrontación fraternal, objetiva y serena, y creo que eso es lo que recogemos en este programa. Por otra parte, pues también hablas de las posturas, que a veces las posturas moralistas cierran posibilidades para construir una democracia amplia, radical y profunda, que pues también es la apuesta de este gobierno y es tener una democracia al alcance de sus ciudadanos y al alcance del pueblo. Y por último, pues invitados todos a leer tu libro. No sé si nuevamente nos lo muestras. Claro. Entendí que se llamaba Proyecto de Nación, ¿verdad? Entonces, por favor, Proyecto de Nación. Entonces, invitados todos en este programa a leer el libro de Alonso y muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y tu presencia en este espacio. Bueno, muchas gracias para ti. Lo que más me interesa es que ustedes reconozcan en el libro hacia una democracia radical y profunda, que fue lo que realmente hizo el presidente en el Consejo de Ministros y lo que apunta a hacer hacia el futuro. Esa es la esperanza. Muchas gracias. A ti muchas gracias, fue un placer. Gracias. Adiós.